Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda. Los saludo con gusto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Bueno, la última modificación en la tasa objetivo del Banco de México, vemos que se realizó el 6 de junio del 2014, cuando la bajó de 3.5% a 3%. Con este aumento, ¿qué expectativas se tienen para la economía mexicana el próximo año? Pues mira, yo creo que un poco siguiendo lo que mencionó el banco en su comunicado, lo que vemos es una economía global que, si bien tiene riesgos y bien sigue siendo compleja y volátil el entorno en el que se desenvuelve. En Estados Unidos sí vemos una recuperación más sólida, y eso es en gran medida lo que llevó a un aumento en las tasas y al inicio de la normalización de las tasas de interés en Estados Unidos. En ese sentido, creo que las tasas de interés en México reflejan este contexto, como lo señaló directamente el comunicado, y van a permitir que México tome ventaja de este mejor crecimiento de la economía americana, con la que tenemos pues un enorme comercio, una enorme relación por el lado de la economía real. Entonces, en ese sentido, creo que son simplemente síntomas de una normalización de la política monetaria, un contexto de un mejor desempeño económico y una consolidación de la recuperación económica de Estados Unidos. Luis, ¿cómo consideran que podría ayudar este aumento a la situación del peso? ¿A cuánto estiman que llegue a finales de este año el peso mexicano? Pues mira, yo creo que lo más importante para poder tomar un mayor crecimiento aprovechando las reformas estructurales es, en primer lugar, consolidar la estabilidad de la economía mexicana. Y esta estabilidad se basa en dos pilares. El primero es la política fiscal, que se consolidó con el paquete fiscal aprobado por el Congreso, una política fiscal responsable. El segundo es un manejo prudente de la política monetaria. Esa la exige el Banco de México, y el día de hoy, dadas las circunstancias tanto de la economía como el contexto global y las tasas de interés en el entorno internacional, el banco consideró que era la medida adecuada de política monetaria, y yo creo que el banco ha tomado decisiones correctas en los últimos años. Es una autoridad que ha ganado, con los 20 años de autonomía del Banco de México, una enorme credibilidad, y en ese sentido las decisiones que ha venido tomando el banco han sido las correctas, y yo creo que eso se refleja no simplemente en decirlo, sino en observar los resultados. Y los resultados del Banco de México se traducen en una inflación mínima, que observamos actualmente en noviembre, de 2.21%. ¿Con este aumento se podrían esperar más cambios por parte de Banxico en corto plazo? Y bueno, también le pregunto, ¿cuándo veríamos reflejada esta alza en la economía mexicana? Pues mira, yo creo que en primer lugar, déjame hablar un poco del contexto internacional. La Reserva Federal señaló que habría un proceso gradual y basado en el desarrollo de la economía y el desarrollo esperado de la economía. Creo que en el caso de la política monetaria... Bueno, ¿sí? Pues no. Seguimos al aire. Gracias. En el caso de la política mexicana, pues también, como lo señaló el Banco de México, estarán atentos tanto a la evolución de la inflación y sus determinantes, como a las expectativas del entorno interno y del externo interno, y también a la postura relativa monetaria entre México y Estados Unidos. Esos yo creo que son los principales determinantes hacia adelante, y podemos esperar que el banco, con la información que vaya recibiendo en el tiempo, vaya tomando los ajustes necesarios en la política monetaria, de nuevo, para cumplir con su objetivo. Su objetivo es una inflación baja y estable, y creo que el banco lo ha estado cumpliendo, y seguramente con las decisiones que tome el día de hoy hacia adelante seguirá cumpliendo con su objetivo. Bien, Luis, gracias por la plática. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo el Lucero. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Madrazo.